El tema es el trabajo en equipo. Todo inicia en atención primaria, que es un tópico, si se quiere, de las autoinmunes o del lupus, que no aparece en los capítulos y que tiene también entonces un poco de elaboración artesanal en este sentido. Los puntos que voy a seguir son, bueno, primero la sospecha de una enfermedad autoinmune sistémica o reumática, la sospecha clínica del lupus eritematoso sistémico, la consideración de los estudios analíticos orientadores en primera instancia, la elaboración o la construcción de un sistema de referencia contrarreferencia para la derivación del paciente, algunos aspectos formales de la interconsulta y algunas de las claves del seguimiento del paciente con lupus. Frente a la sospecha de una enfermedad autoinmune, los escenarios clínicos pueden ser muy diversos y después de un tiempo de pensar una mnemotecnia que pudiera juntar algunos de los síntomas que en general tanto los médicos como los estudiantes avanzados de medicina podemos olvidarnos, se nos ocurría armar esta mnemotecnia que es surfear, donde la S hace referencia al síndrome seco, las U hacen referencia a las úlceras orales, nasales o genitales, la R al fenómeno de Raynaud, la F a la fotosensibilidad, la E a los brotes cutáneos, ya sea de tipo eritema o el compromiso cutáneo de la esclerosis, y la AR de artritis. Pienso que es una mnemotecnia fácil de recordar y que en esos momentos de fatiga o de cansancio, en una guardia a las 2 de la mañana o en un consultorio después de ver 15 pacientes, uno puede recurrir a ella para que no se le escapen esos detalles que hacen al diagnóstico del autoinmune y de la enfermedad reumática. En cuanto a lo que es la sospecha del paciente con lupus eritematoso sistémico, yo creo que uno tiene que construir escenarios clínicos de probabilidad. Y hay diferentes sets de presentación y que cada uno, la lectura y la experiencia de ver pacientes, nos va a ir dando esos conjuntos de síntomas que se presentan con más frecuencia en determinados escenarios de probabilidad de lupus. Pero yo creo que hay algunas características que cortan transversalmente todos esos escenarios de factibilidad de tener un lupus eritematoso sistémico y son, por un lado, algunos datos de la persona, de la familia, como es el sexo femenino, la edad de la paciente. Nosotros sabemos que es más frecuente en la mujer y que hay al menos 2 picos de brote o de debut del lupus eritematoso sistémico, próximo si se quiere a la menarca y próximo si se quiere a la menopausia o la perimenopausia. La etnia, donde nosotros sabemos que tanto los afrodescendientes como los descendientes de pueblos originarios tienen formas de presentación más graves o más rápidamente evolutivas. Eso se desprende también de los trabajos publicados por Gladel, donde eso se deja constancia de esa situación. La historia obstétrica, ¿sí?, personal, donde una mala historia obstétrica con preeclampsia o abortos espontáneos puede sugerir la existencia de un síndrome antifosfolipídico, y eso puede estar injertado en el escenario del lupus eritematoso sistémico. Y después, los antecedentes familiares de lupus, sobre todo antecedentes en parientes de primera línea de relación. Dentro de los síntomas o signos importantes que construyen un escenario, yo diría que la fatiga, el cansancio, o muchas veces la fiebre o la febrícula de evolución prolongada pueden sugerir la presencia de un lupus. La presencia de artralgias o de artritis, ya sea que lo vamos a ver ahora, también es importante a considerarlo. La fotosensibilidad, que vamos a desarrollar más adelante, el eritema o el brote cutáneo, y después una variabilidad de síntomas que, dependiendo de la forma de presentación del lupus, podrán estar o no, que es la existencia de edemas, de desarrollo de trombosis o de algunas citopenias, en particular la plaquetopenia o la anemia, específicamente la anemia hemolítica. En estos voy a centrarme ahora para tratar de profundizar un poco en la presentación clínica del lupus eritematoso sistémico. Lo primero es tener presente que la mano es la carta de presentación de muchas enfermedades reumáticas y de algunas enfermedades autoinmunes, como puede ser, por ejemplo, la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico.
Si ustedes se fijan, a nivel de las interfalángicas proximales, tanto la artritis reumatoide como el lupus, o a nivel de las metacarpofalángicas, ¿sí?, así como el compromiso de la muñeca, son sitios de preferencia para el dolor o para la reacción inflamatoria de las articulaciones provocadas por lupus. Si nosotros consideramos dos grandes grupos de manifestaciones articulares, como se puede ver en el lupus, pueden ser aquellas de tipo no inflamatorias, a las que denominamos artralgias, que se caracteriza por ser un cuadro más bien frío, si se quiere, en el sentido de que no hay calor, no hay rubor, no hay edema de la articulación y tampoco rigidez matinal, o si la hay es escasa, y los parámetros analíticos de valoración son en general normales, como ustedes ven ahí, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, las plaquetas, consideradas como también proteínas de fase aguda, si se quiere, así como, por ejemplo, la hemoglobina o los niveles de albúmina son normales. Por el contrario, en el caso de las articulaciones, cuando tienen un componente inflamatorio, con dolor, con inflamación, con rubor y con rigidez matinal, que en el caso del lupus puede ser similar al de la artritis reumatoide, de 30, 60 o más minutos como orientadora a patología inflamatoria, es una patología más, si se quiere, caliente en ese sentido, donde uno puede corroborarla por la existencia de parámetros inflamatorios elevados como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el aumento de plaquetas, aumento de las gamas globulinas en general y la disminución de la hemoglobina con un perfil de anemia normocítica normocrómica y la disminución de la albúmina, pudiéndola considerar como una proteína de fase negativa, donde mientras la PCR o el alfa-2 corren en aumento, la albúmina se comporta a la inversa como proteína de fase aguda negativa. Dentro de las alteraciones articulares, que son típicas pero que no son muy frecuentes, porque la artropatía de Charcot, como se ve aquí, se puede observar en el 5% de los pacientes con lupus, que no es solo del lupus, también se puede ver en la artritis reumatoide, consiste en una artritis no erosiva provocada por la hiperextensión de los tendones extensores de la mano, adoptando la forma, como pueden ver en el dedo meñique, de los dedos en cuello de cisne. Es una presentación muy sugestiva de un lupus, si se quiere, evolucionado por artropatía no erosiva, sino por patología tendinosa. Si abordamos las alteraciones cutáneas, hay dos grandes capítulos que no los voy a desarrollar, obviamente, por razones de tiempo, donde en el lupus hay alteraciones cutáneas específicas, ya sea agudas, subagudas o crónicas, y alteraciones cutáneas que son no específicas y que son muy variadas. Es importante saber que en general las reacciones cutáneas del lupus, muchas de ellas, están relacionadas con la exposición a la luz y por tanto pueden ser consideradas lesiones de tipo fotosensibles, y aquí es importante tener presente lo que es la fotosensibilidad. Como tal, la fotosensibilidad responde a la existencia o al desarrollo de un brote o rash cutáneo que puede ser pruriginoso o con sensación de parestesias, que aparece luego de la exposición a la luz solar y en muchos casos a la luz artificial. El término técnico de denominación de la fotosensibilidad es erupción polimorfa lumínica y se tiene que ir a observar en áreas fotoexpuestas como es cara, cuello, el escote y las partes distales de miembros superiores e inferiores. Es importante poder discriminar, porque es frecuente, que las personas puedan tener, a su vez, fotosensibilidad relacionada con una enfermedad que se llama rosácea, y muchas veces la rosácea puede engañarnos hacia sugerirnos un eritema malar en alas de mariposa, como se ve en la presentación típica del brote agudo cutáneo en el lupus eritematoso sistémico, y es importante salir a buscar algunas alteraciones como las telangiectasias de la rosácea eritematosa telangiectásica o la presencia de pequeñas pústulas, tanto en la nariz como en las mejillas, típicas de la rosácea papulopustulosa. Es una reacción fotosensible que puede hacernos confundir con el brote cutáneo del lupus. No obstante, yo quiero mostrarles aquí la diferencia entre ese tipo de lesiones y las que se presentan en el lupus eritematoso sistémico. Este es el brote cutáneo, ¿sí?, que, como se ve, aparece en ambas mejillas, que trepa por el puente de la nariz y que en general respeta el surco nasogeniano. Esta manifestación es una manifestación aguda de lupus,
sobre la piel y que se asocia en el casi 100% de los casos al lupus eritematoso sistémico. Acá lo mismo, 3 presentaciones faciales de lupus, en la foto más de la izquierda, el lupus cutáneo agudo, en el centro unas imágenes polilobuladas, ¿sí? Como suele verse en el lupus cutáneo subagudo, y después a la derecha una imagen de lupus crónico, una forma de lupus discoide, que generalmente se presenta en el cuero cabelludo, pero aquí yo quería mostrarles que también puede aparecer en cualquier otra parte del cuerpo, con un área blanquecina, descamante, que deja profundas secuelas en la piel. Y hablando de secuelas, es importante también saber que de mantenerse en la evolución y no tener un tratamiento apropiado, el lupus eritematoso sistémico a nivel del rostro puede dejar secuelas importantes como se ve en esta paciente, donde se ve claramente que el surco nasogeniano está respetado, pero se ven áreas de piel mucho más clara, de color rosado, tenue, que muestra que la piel ha sido dañada, que no hay folículo piloso, y que a su vez tiene actividad el brote en ese momento. Otras alteraciones cutáneas importantes a distinguir es la presencia del eritema periungueal, ¿sí? Que también se puede ver en la dermatomiositis, pero en el lupus es sugestivo cuando está presente de actividad, y lo mismo el eritema palmar. A su vez, y mayormente visible en miembros inferiores, aparece la livedo reticularis, que es el aspecto de una red venosa que se puede ver al descubrir las piernas, se observa con más facilidad en momentos de frío, pero también puede corresponder a una livedo que sea fisiológica y tiene algunas características que la vuelven patológica, o sea que la permanencia en su posición horizontal o en lugares calefaccionados y a pesar de eso persiste la imagen, puede sugerir que se trate de una livedo reticularis patológica, como puede verse en pacientes con lupus eritematoso sistémico o en presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. También otra manifestación de la piel y de las faneras es el desarrollo de áreas de falta de pelo o de alopecia, que también se asocia a lo que se llama el lupus hair o el cabello lúpico, que como pueden ver sobre la frente de la paciente, es un cabello de trazo corto, raleado, es un cabello afinado y que típicamente se puede ver durante el periodo de actividad intensa del lupus eritematoso sistémico. La otra alteración a nivel de las mucosas, bastante sugestiva, es la presencia de úlceras en el paladar duro, como se puede ver en esta paciente que había debutado con un lupus neuropsiquiátrico. Ahora, ¿cuáles serían los estudios iniciales para poder apoyar la sospecha clínica de un lupus eritematoso sistémico? Bueno, con un hemograma, la observación de leucopenia, linfopenia o neutropenia, la existencia de una anemia que en presencia de rasgos de hemólisis, como puede ser la bilirrubina indirecta elevada o la LDH elevada, sugiere una anemia hemolítica, o también la presencia de una anemia normocítica, normocrómica, como puede verse en las anemias de enfermedades crónicas, como puede tener el paciente con lupus. La plaquetopenia es otra alteración sugestiva de lupus eritematoso sistémico. La función renal, la alteración de la funcionalidad renal, tenemos que vigilarla porque es un punto importante de lo que es la repercusión grave del lupus. Pero yo diría que más fundamentalmente la observación del sedimento urinario alterado, lo que se llama un sedimento urinario activo, con la presencia ya sea de proteínas, con una proteinuria que puede ser variable en intensidad, la existencia de hematíes y, en pocas ocasiones, pero puede verse la existencia de cilindros que certifica el origen glomerular de la patología que estamos asistiendo. También la elevación de la velocidad de eritrosedimentación o el aumento de las gamma globulinas en el proteinograma electroforético son de las cosas que indican que hay una actividad inflamatoria presente. El caso de la proteína C reactiva en el lupus es especial porque la elevación de la proteína C reactiva puede ser detectable con facilidad cuando el compromiso de las serosas es intenso y es extenso, como en el caso del derrame pleural de gran volumen o en las pericarditis con derrame pericárdico importante, y también se eleva la PCR en el paciente con lupus en el curso de las infecciones, en general infecciones bacterianas. La PCR es un buen marcador de actividad para la artritis reumatoide o para las vasculitis sistémicas, pero no es un marcador de actividad
para el lupus eritematoso sistémico. Entonces, a la hora de solicitar algunos estudios, uno podría pedir un hemograma, un examen de orina, una función renal con creatininemia y azoemia, una velocidad de eritrosedimentación y, cuando fuera posible, un proteinograma electroforético. Y para ir a estudios más específicos y en función de la disponibilidad, dependiendo el lugar donde uno esté actuando, los antinucleares, el complemento C3 y C4, y no olvidarse de la solicitud de anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico, que muchas veces, cuando nos refieren pacientes con sospecha de lupus, vienen estudiados con los antinucleares, con el complemento, y en general no se piden los anticardiolipinas o el anticoagulante lúpico, que son de mucho valor para armar el escenario diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Una breve mención en relación a esto es en cuanto a los autoanticuerpos útiles para el diagnóstico de lupus. Yo me imagino que el doctor Catogio lo debe haber comentado, y es que muchos de estos anticuerpos aparecen años antes de que se llegue al diagnóstico clínico de la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros observamos que tanto los anticuerpos antinucleares como anti-Ro y anti-La son los que se observan más precozmente y pueden estar presentes recién 4 o 5 años antes del debut clínico de la enfermedad. Por tanto, si nosotros tenemos la sospecha de un paciente y los anticuerpos son negativos, en función de la sospecha clínica, uno debería de repetirlos más adelante en el tiempo. Entonces, en cuanto a la sospecha y a cómo actuar una vez que uno está delante de un paciente con sospecha de lupus o con lupus. Bueno, uno tiene que tener un armado que yo le puse ahí de micro autogestión. Uno tiene que referir al paciente a quien sabe que le va a responder y que se va a involucrar en la asistencia de ese paciente. Entonces nosotros debemos, poniendo al paciente en el centro como principal preocupación y como nuestra responsabilidad, referirlo rápidamente al reumatólogo que podamos tener más próximo, o al grupo que se dedique al trabajo con autoinmunes o enfermedades reumáticas, que puede ser multidisciplinario, con internistas o solo de reumatólogos. Lo importante es tener una referencia para derivarlo rápidamente a él. ¿Quién sería la otra especialidad que puede estar participando? Eso es variable en función del tipo de lupus que tenga la persona. Si tiene daño renal, se va a conformar un triángulo entre el médico de medicina general o el médico de medicina familiar, el reumatólogo y el especialista del riñón, el nefrólogo. Si tiene un daño cutáneo muy extenso, el otro involucrado va a ser el dermatólogo, y así con todas las especialidades que pueden participar. Cuando nos enfrentamos a la sospecha del paciente con lupus, bueno, tenemos dos grandes escenarios. Enfrentarnos a un paciente con un lupus que no es clínicamente grave, el cual puede tener, por ejemplo, fatiga, artralgias, un brote cutáneo leve, alopecia y una analítica de sospecha. Bueno, es el paciente que uno debería de referirlo de forma ambulatoria, obviamente lo más rápido que se pueda, al reumatólogo como primera referencia para la interconsulta. El otro escenario es que el paciente se presente con síntomas de gravedad, ya sea con un síndrome nefrótico, con insuficiencia renal, con síntomas como psicosis o convulsiones, como una miocarditis, un derrame pleural extenso, anemia hemolítica o plaquetopenias severas, un síndrome antifosfolipídico con trombosis y la sospecha de que pueda ser una enfermedad autoinmune, y un embarazo que, si bien no es grave, por la necesidad de los tiempos evolutivos, es necesario referirlo rápidamente a un hospital o a una puerta de emergencias para que ya se encaminen los primeros estudios, tanto de todas las otras patologías como del embarazo, o que se defina el ingreso hospitalario para profundizar estudios. A su vez, también podemos ver que el motivo de consulta puede estar relacionado o no con el lupus. En el caso que esté relacionado con el lupus, cuando uno ve al paciente en la consulta o en emergencia, es importante ver o tener una valoración sobre lo que es la actividad del lupus. En relación a la consulta puede ser sobre el tratamiento inmunodepresor, por intolerancia, por posibilidad de mantenerlo o no, la existencia de efectos adversos o la planificación o el deseo de concebir de la mujer con lupus. En ese caso, el paciente debe ser valorado por alguien de reumatología y puede ser referido en función de la gravedad a un consultorio de forma coordinada.
Ahora, cuando las alteraciones de la consulta no están relacionadas con el lupus eritematoso sistémico, ya sea por comorbilidad, por concomitancia con otras patologías que no son las comorbilidades típicas que puede asociar el lupus, o la necesidad de continuar estudiando otras patologías, debe ser seguido como cualquier otro paciente que no tiene lupus. Entonces, en ese sentido, cuando uno comparte el seguimiento del paciente con lupus, tiene áreas de interacciones que pueden estar más o menos repartidas y coordinadas, y algunas superpuestas, como se ve en esta diapositiva. Por ejemplo, el manejo de la actividad del lupus, lo que es la valoración del daño acumulado versus el daño agudo, el manejo del tratamiento inmunosupresor, y los efectos adversos y planificación familiar en general los debe de manejar el reumatólogo. Por otro lado, lo que es la comorbilidad asociada, la medida de prevención y de cuidados generales deben ser manejados e insistidos y machacados en lo que es la atención primaria o en el médico de medicina familiar, donde también pueden asistirse y hacerse responsables también del tratamiento de los efectos adversos y de la planificación familiar, sobre todo la indagación o el cumplimiento del correcto método anticonceptivo que haya elegido la mujer. Entonces, en lo que es la valoración en la atención primaria, yo creo que es muy importante hacer énfasis en el cuidado de los factores de riesgo cardiovascular, en el cese del tabaquismo, que es muy importante porque el tabaco inhabilita la correcta acción de la hidroxicloroquina o de la cloroquina, que es fundamental en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, es el asesoramiento en cuanto a la dieta, ejercicio, el ejercicio aeróbico, insistir en la fotoprotección, en el correcto cumplimiento del esquema de vacunación, en evaluar cuál es el método anticonceptivo, en ver en qué está la situación en cuanto a osteopenia y a osteoporosis, y en la detección precoz de neoplasias, que en el caso del paciente con lupus, muchas veces los pacientes tienen mayor riesgo, muchas veces no, los pacientes tienen mayor riesgo de desarrollo de neoplasias. Entonces, algunos aspectos finales, ¿sí? En cuanto a la consulta. Bueno, lo primero cuando uno va a hacer la interconsulta o a referir al paciente en un sistema de referencia contra referencia, es que la consulta debería de ser formal en cuanto a, no puede decir lupus y un signo de interrogación, o como a veces me toca recibir pacientes que dicen consulta con unidad de autoinmunes y se terminó la interconsulta. Me parece que es necesario, que es muy agradable y muy entretenido de ver las cartas mejor escritas. Eso muestra respeto por el paciente, muestra respeto por el colega, y muestra también que uno se tomó unos minutos para detallar con, con prolijidad la situación y lo que uno necesita saber y que le respondan. Entonces, en esa formalidad de la consulta, tiene que estar expresada claramente la pregunta que uno le pide al colega que responda, a quien haga la consulta. Se parte también de que queda un acuerdo tácito de que la asistencia se va a compartir, no es un pase, no es una derivación, es una consulta, porque el paciente está inserto en el medio, donde el médico de medicina familiar lo va a seguir con mayor facilidad y frecuencia que probablemente el reumatólogo, pero la conducción va a ser compartida, y también esa decisión tiene que ser una decisión compartida entre el paciente y el médico. O sea que la interconsulta tiene todo un arte que es muy importante poder cumplirlo, porque hace a la calidad de la asistencia que recibe el paciente. Entonces, en cuanto a ese tipo de comunicación o de solicitud de interconsulta, bueno, se puede escribir en una carta en papel, se puede hacer la solicitud en función de la disponibilidad o de la realidad asistencial que uno tenga por correo electrónico, se puede hacer una llamada telefónica y coordinar, mandámelo mañana, o mañana yo estoy de guardia, mandámelo que le hago todos los estudios, sin tratar de saturar los sistemas de emergencia hospitalarios. Lo ideal sería, si el paciente lo acepta y lo tolera la situación, referirlo al consultorio para que pueda ser sobreagendado y verlo rápidamente, por vía WhatsApp, por telemedicina o directamente haciendo la solicitud en la historia clínica digital. Eso es variable en función de las posibilidades. Lo que sí hay que saber es que cuando uno hace una consulta, eso pasa a ser un documento médico legal, forma parte de la historia clínica, y en muchas ocasiones esa interconsulta queda engrampada en la historia, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos un aspecto ético muy importante a tratar de tener presente, y que es que si manejamos imágenes, fotos, identificación de los estudios de imagen con el nombre del paciente, ¿sí? De cosas que después se pueden compartir en grupos de difusión,
estamos cometiendo una falta ética cuando no lo hacemos con el consentimiento del paciente. Y si se pide el consentimiento para estas cosas, para manejar imágenes o referir a su algo, en general habría que dejarlo por escrito en la historia clínica. Entonces, para terminar, yo creo que los escenarios de presentación pueden ser muy variados. Uno tiene que tener, armar escenarios de probabilidad clínica y tener presente siempre que uno encuentra lo que busca y uno busca lo que sabe. Y que la fórmula para mantener esto de la mejor manera posible es ver pacientes y estudiar, es estudiar y ver pacientes. Es la manera mejor y más eficiente de poder encontrar, buscar y sobre todo saber. Muchas gracias, espero que haya sido de su gusto la presentación.